Bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Ana Neira, experta en Derecho Electoral, Constitucional y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Veíamos diferentes notas a propósito de nuestra coyuntura que está bastante agitada. Sobre todo si hablamos en aspectos judiciales. El día de hoy vamos a ver junto a nuestra especialista en principio esta tan ansiada reforma del sistema judicial, si es posible hacerla, qué ajustes tendrían que ponerse de lleno y quiénes serían los responsables efectivamente de que se dé esta reforma, Ana. En realidad la reforma judicial es un tema del cual hablamos siempre, ¿no? Yo creo que todos los que somos abogados estamos cercanos al tema jurídico, además, ¿no? Se ha hablado mucho de la reforma. Pero creo que esta crisis en la cual nos ha hecho evidenciar estos videos, estos audios, hacen que la reforma tenga que ser impostergable. Y yo creo que por eso mensajes como el del presidente de la República, como el del presidente del Poder Judicial, universidades, colegios de abogados, son importantes en ese sentido, ¿no? Hay que reformar. Luego siempre, como cuando debatíamos la reforma electoral, la pregunta es qué tenemos que reformar, en qué tiempos y qué plazos. ¿Y quiénes tienen que estar detrás de esta reforma? Efectivamente. ¿No? Un esfuerzo importante yo creo fue el de Seriajus, que fue más o menos 2003-2004, que en realidad lo que se hizo es identificar diferentes temas de descarga procesal, de mejoras normativas, cuestiones como la oralidad, reforzar mecanismos como la conciliación o el arbitraje. No solo lucha anticorrupción, entonces, estamos viendo, dentro de esta reforma integral, ¿no es cierto? Efectivamente, Seriajus fue una cuestión que fue muy amplia, entonces muchas voces ya han surgido diciendo, bueno, retomemos Seriajus, hay un documento. Miremos esta famosa comisión de reforma integral del sistema de justicia que se elaboró. Además, esta comisión estuvo formada por académicos, por especialistas, por jueces, fiscales, ¿no? Entonces, no quiere decir que vamos a necesariamente aplicar todo lo que estaba ahí. De repente algunas cosas ya en todo este tiempo han quedado un poco en desuso. Pero es un instrumento, Pero ¿no? es un instrumento importante porque hay algunos diagnósticos que se han elaborado para ese trabajo, ¿no? Entonces, tal vez eso podría ser un primer insumo. Y luego, ¿quiénes tienen que estar? O sea, yo creo que tiene que estar todo el que tenga que ver con el aparato judicial. Evidentemente, tiene que estar el Poder Judicial. Es cierto que a veces se cuestiona el hecho de que las reformas vengan de la propia institución, pero también es cierto que no podemos generalizar que todos los jueces no quieren reforma o que todos actúan incorrectamente. Y tienen que ser los protagonistas, ojo, que son quienes mejor conocen su institución, ¿no? Efectivamente, por eso también los fiscales, los abogados. Pensemos que esto es una reforma que debería comenzar, ayer se decía en algunos espacios, desde las facultades de Derecho, ¿no? Pensar en que desde la formación de los abogados pensemos en formar gente que tenga un conocimiento para luego impartir adecuadamente justicia, para luego ejercer adecuadamente cargos públicos. No solamente evidentemente una formación moral, es también una formación en conocimientos. Entonces, muchos dicen, hay que reformar desde la Facultad de Derecho cómo funciona la selección de jueces y fiscales, la propia formación en la Academia de la Magistratura, luego ya cómo ejerce uno la función jurisdiccional, herramientas, jurisprudencia predecible, que es algo que siempre se reclama, no tengamos que... Ahora estamos viendo casos, de repente en algunos supuestos motivados por el dinero, personas que deciden en un caso A una cosa y en otro caso idéntico una cosa completamente distinta. Si tuviéramos líneas jurisprudenciales claras sentadas por la Corte Suprema, eso es algo que, por ejemplo, no se podría hacer. Claro, y que se responde además a precedentes, ¿no? Claro, eso es un sistema que en realidad en el Perú... funciona en el mundo. Que funciona casi en toda la tradición norteamericana y que el Perú progresivamente ha comenzado a incorporar en el tema constitucional, pero que tal vez ya deberíamos comenzar también a pensarlo en términos de cualquier materia, ¿no? Penal, laboral, civil, etcétera. Y ojo, que esos precedentes hayan sido ejecutados de manera también transparente y proba, ¿no? Claro, evidentemente el tema de corrupción es algo que hay que enfrentar, ¿no? Habría que, probablemente yo lo pensaba en algún momento, reforzar los mecanismos de control también de jueces y fiscales, ¿no? El CNM es la institución central para destituir jueces y fiscales. En el caso de los jueces supremos lo hace a petición de la Corte Suprema. Pero claro, ¿qué pasaba muchas veces? La OCMA, esa Oficina de Control de la Magistratura, proponía la destitución. Le decía al CNM destituye. Y el CNM decía no corresponde destituir, entonces yo suspende tú. Y entonces estábamos a veces en algunos sistemas en un ping-pong en el cual se notaba que el régimen disciplinario no funcionaba, ¿no? Entonces algunos decían, mejor demos toda la función disciplinaria a un organismo, por lo menos lo más grave. Y se pensó que podía ser el CNM. Ahora, evidentemente, con todo lo que está pasando, muchos cuestionan también ese mecanismo. Pero, de plano, como tú bien dices, si ya tuviéramos transparencia, si ya, por ejemplo, supiéramos una vez que se emite un voto, en qué sentido se hace, y no tengamos estas largas esperas que a veces propician la corrupción, evidentemente esto podría ayudar en términos de corrupción. Recordemos que el Ejecutivo, bueno, en realidad
en el marco de la delegación de facultades el año pasado, se aprobó un proyecto de ley vinculado, un decreto legislativo vinculado con la transparencia en las resoluciones judiciales. Y el objetivo era, se votó el caso, inmediatamente publicó el sentido de la decisión. Para que en ese interín no haya el famoso negociado, conversación. No dar espacio, ¿no? Y luego que todas las decisiones sean públicas. O sea, ¿cuál es este afán de secretismo de la decisión de un fiscal y de un juez? Es cierto que el Poder Judicial ha hecho esfuerzos, sobre todo en lo más reciente, ¿no? Pero mucho tiempo las decisiones las conocían solo las partes. Y entonces yo no podía saber si en mi caso, que de repente es igualito al tuyo, resolvieron completamente diferente porque tu caso era privado, ¿no? Y estaba guardando tu expediente. Claro, y había más bien que, bueno, los abogados tenían el trabajo de escarbar, efectivamente, ¿no? Entre todo lo que hay. Algunas publicaciones nos ayudaban, por ahí sacaban compendios, ¿no? Pero en verdad era un esfuerzo casi de búsqueda chiquita, ¿no? Pensar que si hiciéramos trabajos de investigación, identificáramos de manera clara el precedente, no sé, el precedente en tema de violación es este, el precedente en tema de robo es este, no sé, podríamos tener mucha más predictibilidad, pero nos damos cuenta en todo lo que hemos conversado que hay muchas cuestiones que están vinculadas con la reforma. No es probablemente una cuestión que se pueda hacer en lo inmediato todo, pero sí es importante que ya haya, creo, un consenso de que hay que hacerlo. Y tal vez esa es la oportunidad para identificar acciones urgentes y luego acciones que se puedan emprender a un corto, mediano y largo plazo, ¿no? Lo que mencionas es muy importante porque, claro, tú dijiste que esto es impostergable y estamos de acuerdo contigo. Creo que toda la población está de acuerdo. Yo creo que más que nunca, sí. Y más que nunca, ¿no? Se está haciendo sentir. Lamentablemente se han dado fechas, ¿no? El presidente Vizcarra ha hablado de anunciar esta reforma integral, este proyecto para el 28 de julio y esto está generando cierta expectativa. Entonces, yéndonos un poco al llano, ¿no? Y poniendo sobre lo que es posible, pensando en lo que es posible, lo que no es posible, ¿qué tendríamos que estar escuchando? ¿Qué tendríamos que escuchar el día 28 de julio? Yo creo que el presidente, bueno, es especulativo pensar realmente qué es lo que finalmente se va a decidir, porque esta comisión va a comenzar a trabajar y tendrán que definir sus líneas prioritarias, ¿no? Pero de plano parece que hay un consenso de que hay que reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Habría que analizar cómo. Algunos discuten, por ejemplo, la conformación del propio Consejo Nacional de la Magistratura. Piensan que debería ser un poco distinto, que deberían haber otros órganos que también elijan representantes. O que se elija de manera distinta. O que se elija de manera diferente. Otros discuten, por ejemplo, los requisitos. Hoy para ser consejero del CNM basta tener más de 45 años, haber ejercido la profesión como abogado 15 años o ser juez 10 años. Y ser peruano y tener ciudadanía. Eso es básicamente el marco constitucional. Claro, que abre puertas, digamos, a lo bueno y también a lo no tan bueno, ¿no? Entonces, algunos dicen, planteemos otras cosas. Sobre todo por el carácter que tiene el órgano, efectivamente, ¿no? Yo creo que mucho tiempo hemos ignorado la importancia de lo que es el CNM. Recordemos que incluso en temas electorales, el CNM nombra al jefe de la OMPE, nombra al jefe de RENIEC. Y es que el día de hoy, más que nunca, se está hablando del CNM y muchos peruanos están entendiendo por primera vez las funciones que tienen en competencia. Esto de nombrar jueces y fiscales a nivel nacional no es poca cosa. Pensemos que son los que toman decisiones definitivas sobre la mayoría de conflictos que nosotros como ciudadanos llevamos frente al Poder Judicial. Incluso regresar en el tiempo y entender por qué se creó, ¿no? ¿Qué era lo que buscaban los peruanos con este consejo? ¿No? Que se brinden, por ejemplo, las garantías de una buena administración de justicia, de nombramiento de jueces. Imagina que en casi todos los países, mucho tiempo, quien nombraba jueces y fiscales era el gobierno. Y entonces ahí lo que podía pasar, claro, por ahí teníamos un buen gobierno que nombraba buenos jueces, pero por ahí teníamos un mal gobierno que nombraba jueces más bien a su favor. Entonces lo que se buscó es, creemos una instancia autónoma, completamente diferente, que se encargue de seleccionar y nombrar jueces y fiscales, ¿no? Ese era un poco lo que está detrás de este modelo que el Perú acogió, que si nos damos cuenta es similar a lo que pasa con el jurado. Nosotros hemos sacado de nuestro ámbito los órganos políticos. Por una decisión que se tomó en su momento. Algunos dicen hay que retomar la presencia del Ejecutivo y del Congreso. Bueno, habrá que analizarlo, ¿no? Pero ese es un debate que hoy yo creo que estamos en la capacidad de promover. Dijiste, es la oportunidad. Efectivamente, el CNM es algo que hay que pensar. Hay que pensar sus funciones, hay que pensar su conformación, hay que pensar los requisitos. Hay muchos proyectos de ley. Por lo menos, si yo mal no recuerdo, deben haber unos 9 proyectos de ley para la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura presentados en este Congreso. Entonces, y lo anunciaba también el otro día el presidente de la República, ¿no? Hay un proyecto incluso de la bancada de gobierno, hay un proyecto del Poder Ejecutivo directamente, también así como ese hay proyectos de otras bancadas. Entonces,
ese tal vez podría ser, creo yo, un buen punto de partida además evidente en términos de lo que estamos viendo, que es la cuestión del CNM. Pero hay que ir más allá, ¿no? Tal vez en este plazo, yo creo que cuando la comisión se constituya, va a tener que identificar nuevamente qué acciones puede tomar en el plazo que es hasta el 28 de julio y qué acciones van a requerir un mayor tiempo. Claro, de ¿no? corto, mediano y largo plazo. Efectivamente, tendrán que identificar tal vez su primera acción será hacer un plan, y más o menos presentarla, evidentemente primero al presidente de la República y al Ejecutivo, pero luego a la ciudadanía, cuáles van a ser estas acciones que progresivamente se deberían ir tomando para mejorar el poder judicial, el Ministerio Público y en general el sistema de justicia, que va mucho más allá de un juez o de un fiscal, ¿no? Es algo mucho más grande. Y eso es lo positivo, ¿no? La reforma del sistema judicial está ya en agenda, está siendo emprendida por diferentes actores, pero ahora, ¿cuál tendría que ser la respuesta? ¿De quién dependería efectivamente que no sé, el documento tal no sea tomado en cuenta y se implemente? Claro, en principio hay que pensar que si hay reformas legales, quien reforma la ley es el Congreso. Exacto. Entonces hay que ser conscientes de que el Ejecutivo puede presentar proyectos de ley, el Poder Judicial puede presentar proyectos de ley, van a pasar por revisión. Pero tienen que pasar por la aprobación y dictamen y análisis del Congreso de la República. Entonces ahí evidentemente el Congreso tiene una labor que esperemos asuma. ¿No? Por otro lado, hay reformas que no requieren cambios normativos, sino son más bien cuestiones, digamos, hasta de gestión. Muy bien. Por ejemplo, sí. La interoperabilidad es una cuestión que se ha trabajado mucho ahora en el marco del sistema de justicia. ¿Qué es esto? La idea de que haya una única base de datos en la que se sistematizada toda la información del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, de Defensa Pública, de la Academia de la Magistratura, del Consejo Nacional de la Magistratura, para que, digamos, toda esta información sistematizada te dé data ordenada sobre las cuestiones. Pasaban cosas, yo lo dije el año pasado cuando trabajaba sobre este tema, que ni siquiera teníamos una base de datos en la que tú pudieras comparar quiénes estaban o cuántos juzgados había en un lugar, con cuántas oficinas del Ministerio Público, con cuántas cárceles o con cuántos comisarías. Claro, porque al final el trabajo es en equipo, pero si no tienes como la posibilidad de hacer el comparativo. Y además pensemos que eso luego es una herramienta para la toma de decisiones. Entonces se sienta, digamos, se piden recursos, ok, entonces mira, de repente no tiene sentido que creemos aquí más comisarías, más bien creemos aquí que se requiere más, y eso se puede cruzar con tasas criminales. O sea, parece mentira, pero el tener información sistematizada es una cuestión que no requiere un cambio normativo, solo es una cuestión de toma de decisión de hacerlo, y que ya se han tomado muchos esfuerzos y ahorita aprobado un Plan Nacional de Interoperabilidad en materia penal. Se está implementando con muchas instituciones del gobierno en general, no solo el gobierno, sino de todo el aparato estatal, y habría que pensar en eso, extrapolarlo probablemente a otras áreas que no sea solo lo penal. O sea, empezado por lo penal, por la importancia, por seguridad ciudadana, por supuesto. Pero evidentemente, por eso digo, yo creo que hay que diferenciar qué acciones requieren una reforma legislativa, que sí hay muchas que lo requieren, o incluso constitucional en algún caso, y otras que podrían hacerse con el marco normativo que tenemos, pero tomando decisiones fuertes e importantes en aras de mejorar el sistema, ¿no? Muy bien, esta reforma integral entonces queda clarísimo, no es netamente legislativa, así que hay que esperar otro tipo de acciones. La respuesta de la ciudadanía, lo mencionamos en algún momento, efectivamente se está haciendo sentir. ¿Cómo deberían acompañar los ciudadanos este proceso y esta reforma? Bueno, de plano, si nos damos cuenta, IDL Reportero es una institución de la sociedad civil, entonces la importancia ha sido desde el inicio. Ahora hay que tratar, creo que la sociedad civil y los ciudadanos que tengamos compromiso con este tema acompañemos el proceso. O sea, hay que estar atentos. Yo creo que tenemos que ver cómo se va a manejar los casos específicos de los vocales, jueces que están involucrados en estos casos, pero también qué acciones toma cada institución, ¿no? Ver qué hace el Poder Judicial, qué hace el Ministerio Público, qué dice el Ejecutivo. O sea, a veces dejamos un poco en sus manos todo el proceso, pero creo que ahora tenemos que estar un poco más atentos. Yo creo que hay instituciones que sin duda ya han asumido roles y hay que permitir que lo sigan haciendo, planteando cuestiones, pero también opinando y hasta valorando críticamente lo que se haga desde todos los sectores, ¿no? Muy bien, estaremos atentos entonces. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado. Hemos estado en compañía de Ana Neira, abogada especialista en Derecho Constitucional y Electoral.